lo que quiere decir que nos da una probabilidad de que sea tanto infinito como finito, que la presión que ejercemos nosotros desde dentro del cuerpo se iguala a la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros desde fuera. Entonces estamos en equilibrio de presión dentro y fuera. No hay presión desde fuera, ¿no? Entonces explosionaría. Teóricamente, en un agujero negro, al haber masa infinita concentrada en un punto, supone que el tiempo para ti se tendría que detener. ¿Qué se sabe si una persona cae ahí dentro? ¿Qué ocurriría? He puesto las teorías de que se produce un proceso de espaguetización, es decir, que tu cuerpo se alargaría tanto, sería como una especie de cable. No interactuamos ahora mismo con ninguna civilización porque todas las civilizaciones se han matado entre ellas. ¿Compaginarías tú el ser astrofísico con la creencia cristiana o de un ser superior como sería Dios? Cuéntale un poquito a la gente qué es lo que haces y a qué te dedicas y por qué quisiste estudiar esa carrera. Yo soy un astrofísico, hice la carrera de física en la Complutense y luego hice el máster en astrofísica también en la Complutense. Y bueno, actualmente soy profesor en un instituto, ¿vale? Y bueno, pues, ¿por qué me dediqué a esto? Pues es básicamente porque me gustaba muchísimo desde que era pequeño todo el tema de las estrellas. Tenía un telescopio cuando era niño, de hecho. Entonces, yo creo que ya sabía más o menos lo que iba a hacer en un futuro. Y además, entre que se me daba muy bien la física y las matemáticas, pues bueno, los profesores me fueron animando a estudiar esta carrera y al final pues he acabado siendo astrofísico. Y cuando te dicen esto de ser astrofísico, ¿qué preguntas te suele hacer más la gente? Bueno, me preguntan de todo tipo de preguntas, de si hay vida en otros planetas, otras galaxias, de qué es un agujero negro, pues que si la película de Interestelar, por ejemplo, es real, lo que sucede ahí, muchísimas preguntas, la verdad. Muy mítica, muy mítica esa pregunta Sí. de lo de Interestelar y todo esto. Pues yo iba a empezar un poco por ahí, O sea, yo iba a empezar un poco porque has tomado todo tipo de preguntas de estas, ¿no? Y te quería preguntar si crees que la vida inteligente es un azar o crees que hay más vida inteligente aparte de la Tierra. A ver, lo más probable, viendo la extensión del universo, ya que el universo es inmenso, hay millones y millones de galaxias, que a su vez tienen millones y millones de estrellas, y esas estrellas tienen a su vez planetas, como sistemas de planetas igual que nuestro sistema solar, ¿vale? Entonces, lo más probable es que haya vida en otros planetas, en otras galaxias, ¿vale? Lo que no sabemos es si esa vida va a ser inteligente o no. Y aquí que puede haber una decepción para algunos, si encontramos a lo mejor vida, pero es simplemente un microbio, una bacteria en algún planeta exterior al nuestro, ¿vale? Que no es inteligente, pero se considera ya vida, ¿vale? Entonces, si hay vida inteligente, es bastante probable que la haya. Lo que sí también es bastante probable es que sea muy reducida. No te esperes encontrar un montón de vida inteligente porque lo más probable es que no haya mucha, ya que no se han comunicado con nosotros hasta el momento, a pesar de nuestros múltiples intentos de comunicarnos con ellos. Y en ese sentido, si el universo, porque aquí hay dos variantes, ¿no? Que el universo es finito o el universo es infinito. Si el universo fuese infinito, habría infinitas posibilidades de que hubiese infinitas tipos de vida inteligente o no inteligente, ¿no? Exacto. Es una de las hipótesis, de hecho, que se barajan, que el universo sea finito o infinito. Si el universo es infinito, tenemos infinitas opciones, como puedes comprender. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber vida inteligente en cualquier punto del universo, que podemos estar incluso nosotros mismos replicados en otro punto del universo, porque al ser infinito puede haber infinitas probabilidades. Si fuera finito, aún así, la extensión del universo es inmensa, ¿sabes? Aunque sea finito. Lo que quiere decir que tiene que haber vida por probabilidad, por simple estadística, debería haber vida allí, en algún punto del universo. Si fuese infinito, la probabilidad de que hubiese otra persona tú y otra persona yo haciendo el mismo directo en el mismo momento sería del 100%, si es infinito. Exacto. Es una paradoja, ¿no? Que podríamos decir que al ser infinito el espacio se puede replicar incluso el mismo espacio en otros puntos. ¿Y cómo se puede comprobar si el universo es finito o infinito? Pues a ver, aquí ya entran una serie de ecuaciones, digamos, aquí vienen ya las matemáticas. Normalmente hacemos los astrofísicos modelos usando la cosmología
Y a partir de las ecuaciones nosotros medimos ciertas variables observando al universo, ¿vale? Observando a las galaxias, observando su velocidad de separación y demás, y tratamos de hacer una estadística. Es decir, si el universo es infinito, hay una serie de variables, una serie de constantes que deberían entrar dentro de un rango. Si no fuera infinito, no entrarían dentro de ese rango. Entonces, lo que pasa es que no tenemos métodos ahora mismo de medir exactamente esas constantes. No tenemos aparatos tan desarrollados para medirlo. Ese es uno de los grandes problemas. Por lo tanto, solo podemos dar un rango estadístico con un rango de error. Lo que quiere decir que nos da una probabilidad de que sea tanto infinito como finito. Todavía no podemos deducirlo. O sea que hay la misma probabilidad. No es la misma. De hecho, por lo que más opta ahora mismo la comunidad científica es de que el universo sea finito y se vaya expandiendo. Pero hay probabilidad también de que sea infinito. ¿Y se sabe hasta qué punto puede seguir expandiéndose? A ver, eso es algo que todavía no conocemos. Lo que sí sabemos es que se está expandiendo el universo porque hemos medido velocidades de las galaxias y podemos comprobar que cuanto más lejanas están las galaxias de nosotros, se mueven a mayor velocidad con respecto a nosotros. Es decir, se están alejando, ¿vale? Pero se alejan con respecto a nosotros. Exacto. Medimos velocidades de las galaxias, tú mides velocidades de galaxias y las muestras en un gráfico. Tienes un eje de velocidades de las galaxias y tienes otro eje de distancias de las galaxias hacia nosotros. Entonces te sale una relación positiva. Quiere decir que van a tener mayor velocidad a mayor distancia. Es decir, cuanto más lejanas estén esas galaxias, se alejan de nosotros a mayor velocidad, que es lo que se conoce como la ley de Hubble. Y, madre mía, entonces, si hubiese vida inteligente, sería cada vez más difícil, puesto que nos estamos alejando cada vez más. Exactamente. Es una de las teorías, de hecho, que se manejan ahora mismo, de que como el universo está expandiendo y al final las galaxias se están alejando entre ellas, se están creando como pequeñas burbujas de galaxias alejadas unas de otras, pues es cada vez más difícil comunicarse con las otras burbujas. Y por eso a lo mejor no encontramos vida en este momento. ¿Y qué crees que pasaría en la Tierra si realmente descubrimos vida inteligente? A ver, yo creo que cambiaría muchas cosas, ¿no?, de lo que hemos pensado a lo largo de la historia, puesto que el ser humano ha pensado estar en el centro del universo, en la mayoría de la historia. Si descubres vida en otros planetas, en otras galaxias, al final esa visión, digamos, antropocéntrica del ser humano se mueve, ¿vale? No somos únicos, hay otra serie de vida en otros planetas, en otras galaxias, ¿vale? Entonces habría que modificar nuestro pensamiento, digamos. Pero al final yo creo que es algo natural, ¿no? Nos acomodaríamos y probablemente entablaríamos relación con las otras civilizaciones. No sabemos si esa relación sería buena o mala, ese es otro punto, pero al final yo creo que habría que adaptarse. Claro, porque podríamos llegar a colonizar otros planetas, o otros planetas con otras o vidas colonizarnos a nosotros. Eso. Claro, podrían llegar a querer atacarnos a nosotros. Y es una cosa que ha tenido siempre el ser humano, no, es una necesidad intrínseca de tener un enemigo común, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú juegas a fútbol, tú vas con los de tu equipo y vas contra otro equipo. En este caso, los países, a nivel geopolítico, pasa exactamente lo mismo cuando hay una guerra. Entonces, si hubiese un enemigo común ahí fuera, se podría juntar la Tierra, pero claro, ¿a qué coste? ¿Sabes? Porque si esas personas han podido, esa vida extraterrestre ha podido llegar a contactarte contigo, deberían tener la tecnología para poder hacer añicos a una civilización entera. Exacto. Es al final, yo creo que ya nos estamos metiendo un poco en cuestiones filosóficas. El ser humano al final tiene miedo a lo desconocido, eso es una obviedad. Entonces, lo puede considerar como una amenaza, es lo desconocido, y esto puede llevar a, si te sientes indefenso, al final atacar. Mejor ataco yo antes de que me ataquen a mí, ¿no? Entonces, al final eso es lo que ha llevado muchas veces a los procesos de colonización a lo largo de la historia, ¿no? Luego vimos lo que pasó en América y demás. Pues al final pasaría aquí lo mismo. La civilización más fuerte sobre el papel se impondría a la otra, seguramente. Y al final para viajar entre planetas, ¿vale? Porque ahora también se está viendo que se está intentando colonizar Marte, que se está intentando ver si hay vida en otros países, en otros planetas, ¿no? Y demás.
el tema de las altas velocidades, hasta qué punto el ser humano está capacitado hoy en día para llegar a una velocidad X. Es decir, ¿sería posible en un futuro llegar a rozar la velocidad de la luz? ¿Y cómo se frenaría dentro de un espacio profundo? Es algo que no tengo ni idea. Ahora mismo, te voy a ser sincero, nuestra velocidad es muy reducida. No podemos prácticamente ni siquiera salir del sistema solar. Entonces, el problema aquí es que los combustibles que tenemos no proporcionan la suficiente energía como para movernos a esas velocidades. Y si queremos salir del sistema solar ya necesitamos años incluso. Entonces no podemos asumirlo hasta ahora. Sí que podría haber una puerta abierta a futuros viajes en los que sí que se llegara al menos a la mitad de la velocidad de la luz, usando las llamadas velas relativistas, que es un tipo de mecanismo que aprovecha los vientos solares y de esta forma podrían acelerarlos las naves, en este caso, a una cierta velocidad. Llegar a la velocidad de la luz es imposible, o acercarse a ella, porque como sabemos, aún nuestros cuerpos no estarían hechos para ello, nos desintegraríamos, básicamente, ¿vale? Entonces, sí que se podría llegar a lo mejor a un 40% de la velocidad de la luz o un 50% como mucho. Y esto con una tecnología ya muy, muy puntera. Estamos hablando de aquí a muchos siglos. Hasta ahora, pues es más complicado salir del sistema solar. De hecho, lo que se está manejando ahora mismo es simplemente la misión que tienen en la cabeza es ir a Marte, porque es hasta ahora mismo lo que podemos llegar. Pero sí que podríamos incluso desarrollar, donde yo creo que podría estar el futuro, es desarrollar naves que te permitan realizar tu vida en esas naves. Es decir, tú vives en el viaje, pasan a las siguientes generaciones y al final va a haber una generación que llegue a otro punto del universo, de la galaxia, ¿vale? Entonces eso sería lo más realista, digamos, que se podría hacer si quisiéramos ir a otros planetas. Buah, es que aquí me abres muchísimos frentes. ¿Me puedes explicar lo de la radiación solar o la velocidad con olas solares? Vale, o sea, esto es básicamente, sabes que el Sol es una estrella, las estrellas tienen a veces tormentas solares en su superficie y hacen una eyección de vientos hacia afuera, vientos solares que vienen cargados con partículas ultrarrelativistas. Estas partículas ultrarrelativistas se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. Es decir, entonces, como un símil de navegación en el mar, si tú aprovechas el viento en el mar, ¿no?, con los barcos de vela, es decir, lo pones en la dirección del viento, va a ir más rápido el barco, ¿no? Pues aquí con las naves sería lo mismo, sería aprovechar esa radiación del Sol, esas partículas ultrarrelativistas, para acelerar nuestra nave. Y tú dices que hoy en día no se puede llegar a usar esa tecnología o que hacen falta muchos siglos, pero en el espacio, tú cuando te pones a una velocidad, vas a esa velocidad ya constantemente, ¿no? A ver, sí, esto es lo que más cuesta para ahora mismo viajar al espacio es sacar el cohete de nuestra atmósfera, del campo de gravitación de la Tierra. Es decir, tú tienes que proporcionarle al cohete la energía suficiente para salir de la órbita. Y luego ya, una vez que tú ya has salido, te mantendrías en velocidad constante si no aplicaras ninguna aceleración sobre el objeto. Pero como tenemos cerca otros objetos como el Sol, otros planetas, al final nos vemos atraídos por todos sus campos gravitatorios. Entonces sí que tenemos cierta aceleración en el espacio, fruto de la gravedad de esos planetas o del Sol. Madre mía, ¿y cómo se frenaría? A ver, frenarlo lo tienes que frenar con combustible, es decir, lo tienes que frenar tú mismo, tienes que aplicarle una fuerza en sentido contrario para frenarlo. Y en este caso, pues un inconveniente, por ejemplo, de lo que he dicho antes de las velas, es que, claro, la radiación que viene del Sol es perjudicial para el ser humano. Si te da un flujo de estas partículas cargadas, puedes morir incluso. Entonces tenemos que ver cómo aprovecharlo de una manera segura, que es lo que no sabemos todavía. Sí, eso es de las cosas más complicadas que habrá, porque el tema de la radiación ahí fuera, si te quitas el traje espacial, ¿cuánto tiempo podrías resistir ahí fuera? Nada, al instante mueres. Principalmente porque en el espacio, claro, la presión que ejerce sobre ti
es inmensa. Es decir, la presión que tú tienes dentro del cuerpo es mucho menor a la que aplicaría el espacio sobre ti y básicamente reventarías por diferencia de presiones. O sea, como que... Sí, que tú mismo implosionarías o explosionarías hacia afuera. Exacto, hacia afuera, ¿vale? Porque reventarías porque ahora mismo las condiciones atmosféricas que tenemos de la atmósfera, es decir, ahora mismo la presión se mide en atmósferas. Tenemos en nuestra atmósfera una atmósfera de presión. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión que ejercemos nosotros desde dentro del cuerpo se iguala a la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros desde fuera. Entonces estamos en equilibrio de presiones, dentro y fuera. Cuando sales al espacio, ¿qué pasa? Que ya no pasa eso. No hay presión desde fuera, ¿no? Entonces explosionarías, porque la presión que haces dentro es mucho mayor. Entonces básicamente morirías al instante, al no haber atmósfera. Vale, porque es que yo sí que conocía que creo que el espacio exterior está a menos 173 grados, entonces yo pensaba que morirías de frío, ¿no? No que explosionarías. Antes explosionarías, pero si llegaras a sobrevivir por algún caso, también morirías, de hecho, congelado. Exactamente, moriría al final por congelación. Sí. Y una pregunta, ¿en el espacio estamos en constante caída libre? Sí, de hecho sí, porque estamos siendo atraídos por otros objetos como el Sol o los planetas. El campo gravitatorio al final nosotros lo llamamos caer, pero es básicamente que nos está atrayendo el campo gravitatorio de ese planeta. ¿Y se podría llegar a frenar? No, básicamente la gravedad es la que es y tú no puedes hacer nada contra ella. Si quieres frenar, tienes que aplicarle tú una fuerza contraria. Es decir, de manera natural no vas a frenar. Madre mía. O sea que llevamos, desde la teoría del Big Bang, llevamos siempre en caída libre, básicamente, igual que todas las galaxias y todo el universo entero. Exacto. O sea, desde el principio del universo ha sido así. Básicamente, la gravedad es una ley universal y funciona así, no hay otra. Y si está en constante expansión, ¿qué hay antes de esa expansión? En el espacio-tiempo, ¿qué hay? ¿Qué existe? A ver, esto partimos, la teoría de la expansión viene de la teoría del Big Bang, ¿no? Al principio del universo surge una explosión, ¿no? La que todos conocemos como Big Bang. Entonces quiere decir que toda la materia estaba concentrada en ese punto de la explosión y cuando explosiona se va expandiendo. Entonces, desde ese momento de la explosión, el universo se supone que se ha ido expandiendo. Y hasta nuestros días, de hecho. Sí que ha habido momentos que lo ha hecho con mayor aceleración o con menor aceleración, es decir, que se expande más rápido o más lento, pero siempre ha ido expandiéndose hasta ahora. ¿Y por qué? ¿Porque ha habido cambios en aceleración o deceleración? Vale, esto es una teoría que han sacado los físicos teóricos hace relativamente poco tiempo, y es como no comprendían exactamente qué es lo que hacía que el universo se fuera expandiendo a una aceleración determinada, ellos han sacado la denominada energía oscura. Que la energía oscura no sabemos qué es exactamente, pero sí que sabemos que lo que produce es la expansión acelerada del universo. O sea, es una energía que va a empujar al universo a moverse cada vez más rápido, a expandirse. Sobre el papel está ahí, teóricamente los cálculos muestran que está ahí, lo que pasa es que no hemos visto ninguna prueba todavía en la realidad de que esa energía oscura esté ahí físicamente. Es algo modelo más teórico que otra cosa hasta ahora. ¿La energía oscura y la materia oscura es lo mismo? No, la materia oscura es un tipo de materia que no interacciona con la luz. Y como no interacciona con la luz, no la podemos ver. Simplemente nosotros sabemos que está ahí por sus efectos gravitacionales sobre el resto de objetos. Vale. Como ejemplo, la galaxia, que más del 60% de la materia es materia oscura. Entonces, si quitáramos toda la materia oscura del halo de la galaxia, el halo es el disco de la galaxia, digamos, si quitáramos toda esa materia oscura, la galaxia no podría mantenerse por sí misma, no soportaría su estructura y digamos que se esparciría por todo el espacio. Entonces, no cuadra las leyes newtonianas ahora mismo de la gravedad con solo materia ordinaria. Entonces vemos que debe existir otro tipo de materia que no interacciona con la luz y que no vemos,
pero que está ahí, porque si no estuviera no funcionaría nada de lo que conocemos de las leyes de la gravedad. Es decir, que la materia oscura solamente está en el espacio exterior. Está en todos lados. Pues ahora mismo está aquí, está atravesando nuestros cuerpos, está en todos lados. Es un tipo de materia que simplemente es que no interacciona con la luz. Y si no interacciona con la luz, no la podemos ver. La mayoría del espacio es negro. Es supuestamente el color que tiene la materia oscura. Entonces, que sea. No, la materia oscura no sabemos el color que tiene. La materia oscura simplemente se llama oscura porque no la podemos ver. Es decir, es algo que está ahí, pero que no la puedes ver. Porque no va a reflejar la luz, no va a tener ninguna interacción con la luz, entonces tú no la puedes ver. ¿Sería el espacio que rellena los huecos que sobran de los planetas y demás cosas que hay en Podemos decir que es así, a grosso modo, es como el pegamento del universo, lo que une todo. ¿Vale? Lo que mantiene todo ligado ahora mismo. Vale, y volviendo al tema del gran Big Bang, ¿tú crees que podría haber distintos Big Bangs? Es decir, si ha pasado aquí con este universo X, ¿podría pasar en otros puntos con otros universos? ¿La teoría del multiverso está aceptada por la comunidad científica? De hecho, sí, o sea, hasta ahora son teorías solo en papeles, teorías matemáticas, teorías de física teórica, pero sí, es perfectamente plausible que la existencia del multiverso, la existencia de los llamados universos burbuja, que imaginaros un mar con diferentes burbujas y cada una es un universo. Pues sí, podría haber pasado incluso, de hecho, que nuestro universo venga de otro anterior. Es decir, que la muerte del otro universo anterior haya desembocado en el Big Bang de este universo. Podría pasar perfectamente. Hay cálculos matemáticos que la aseguran que es posible. Lo que pasa es que tenemos luego que encontrar nosotros las pruebas físicas de que eso ha ocurrido, de verdad. Entonces, ¿podría ser posible que todo lo que estemos viviendo hoy y en este universo se haya repetido una gran cantidad de veces? Sí, por poder puede ser posible. Lo que pasa es que luego tú tienes que demostrarlo físicamente y eso es lo complicado. Vale, pero si es posible la existencia de que un universo haya partido a raíz de otro, también existe la probabilidad de que haya habido esta misma conversación en un universo anterior o posterior. Exacto. Es perfectamente plausible. Sí. Porque nosotros también luego, es que luego ahondaremos en el tema del tiempo, ¿no? Pero también me llama mucho la atención los multiversos. Y si los multiversos, entonces ya de por sí, si hay varios universos, no son infinitos. Eso no lo sabemos, pero sí que podría ser que hubiera infinitos universos. Es una de las opciones. Hasta ahora, como te digo, es que estamos hablando sobre conjeturas que, como no ha podido demostrar la ciencia hasta ahora, pues matemáticamente podrían ser posibles. Que luego físicamente ya sean posibles es otra historia bastante diferente, pero sí, perfectamente podría pasar. Y cada uno con sus propias leyes de la física y sus propias normas, ¿no? Exacto. Eso ya tendríamos que investigarlo y de hecho habrá líneas seguramente investigando ahora mismo de físicos teóricos que proponen sus teorías sobre multiversos, sobre la estructura del universo, sobre si ha habido un universo anterior al nuestro. Todo esto se propone, se enseñan algunos papers o artículos diciendo esto podría haber ocurrido, pero luego no se muestra ninguna prueba física de ello, entonces no se puede confirmar hasta ahora. ¿Y me puedes hablar un poquito? Porque yo no sé si el agujero de gusano es dentro de un mismo universo o también se puede englobar diferentes universos, ¿no? Como a lo mejor la pistola de portales de Rick y Morty, ¿vale? No sé si la has visto, pero me refiero, sí. ¿sería posible una existencia dentro de un universo o dentro de un multiverso de un agujero de gusano? ¿Es científicamente posible? A ver, el agujero de gusano hasta ahora es, digamos, es un ente teórico. Es decir, no se ha encontrado ningún agujero de gusano en el universo hasta ahora. Lo que pasa es que los cálculos de la relatividad general de Einstein nos dicen que es posible que exista un agujero de gusano. Pero, ¿cómo que no se ha encontrado? Porque hasta ahora no se ha observado ningún agujero de gusano. Es decir, tú con un telescopio no has podido observar un agujero de gusano hasta la fecha. Nadie en el mundo ha podido. Entonces,
el agujero de gusano no se puede crear por uno mismo, sino que debería estar ya existiendo en el universo. Exacto. Pues se crea como cualquier otra estructura, como las estrellas, los agujeros negros, los planetas, se debería haber creado naturalmente. Lo que pasa es que, claro, como no hemos visto ninguno, no podemos asegurar de que existan en la realidad, pero teóricamente entrarían perfectamente dentro del marco de la relatividad general de Einstein. Esta teoría que nos dice que el universo es una malla, digamos, de espacio-tiempo. Es decir, el espacio y el tiempo están relacionados entre sí. Y la única forma de curvar el espacio y el tiempo es o con una masa o con una fuente de energía. ¿Vale? Entonces, los planetas ahora mismo se encuentran orbitando alrededor del Sol porque el Sol ejerce una fuerza sobre la malla, ¿no? La curva, y los planetas, digamos, que empiezan a rodar a lo largo de esa malla alrededor del Sol, ¿no? Como unas canicas que ruedan antes de caer en el fregadero, por ejemplo. Si tienes una canica, empieza a rodar haciendo círculos antes de caer, ¿no? Sí. Pues algo así funcionaría el espacio-tiempo, y por eso los objetos orbitan alrededor de otros más masivos, ¿no? Pues el agujero de gusano, en este caso, sería una curvatura del espacio-tiempo que haría a lo mejor una forma así de puente. Es decir, luego se hace un agujero en esta curvatura que conecta dos puntos del espacio-tiempo que están separados, pues, por millones y millones de años luz, ¿vale? ¿Estás hablando de espacio-tiempo? ¿También se podría llegar a viajar a un futuro o a un pasado con un agujero de gusano? Sí. De hecho, lo que pone la teoría es que, claro, como conecta puntos distintos del espacio-tiempo, podría permitir los viajes temporales. Wow, pero como no se ha encontrado hasta ahora, pues es simplemente mera teoría. No podemos demostrar. Como tú has comentado, los agujeros de gusano están o no están en el universo, no se pueden crear. Entonces, te tiraría a un punto del universo que a lo mejor no es el que tú estás buscando, o en un punto en una época que tú no estás buscando. Exacto, esto sería completamente al azar, ¿no? Porque es simplemente curvatura del espacio-tiempo y conecta dos puntos diferentes. Entonces, pero siempre dentro del mismo universo, ¿vale? O sea, el agujero de gusano conectaría dentro del propio universo. Es decir, podrías viajar a lo mejor a otro punto o a otra fecha, pero al azar. Es decir, que eso probaría que los viajes en el tiempo pueden llegar a existir. Sí, si encontramos un agujero de gusano, podríamos decir que los viajes temporales existirían. Que existirían. Wow. Me parece flipante esto, la verdad. Porque siempre se ha teorizado con el hecho de que se podrían llegar a crear, pero yo no sabía que tenían que existir o no existir. Al final tú eso no lo decides, pero si tienes la tecnología o puedes probar ciertas formas de curvar ese espacio-tiempo, se podría llegar a hacer cosas muy interesantes con ese tipo de viajes. Sí. Bueno, hasta ahora lo que sí sabemos que se puede hacer es viajar al futuro. Eso sí se podría hacer. Porque la teoría de la relatividad general de Einstein nos dice, y se ha comprobado por múltiples evidencias, que si tú estás más cerca de un objeto más masivo, el tiempo va a pasar mucho más lento que si estás más lejos. ¿Vale? ¿Por qué? Es parte de la teoría de la relatividad. Hay un montón de ecuaciones que lo demuestran, de dilatación temporal. Y básicamente es por el efecto que hace sobre ti el otro cuerpo. Es decir, como curva tanto el espacio-tiempo, pues tu tiempo va a ser diferente de otro que esté en otro punto del espacio-tiempo que no esté curvado. Por ejemplo, esto lo vimos en Interstellar. No sé si has visto la peli, seguramente sí la habrás visto. Sí, una maravilla. Pues cuando van al planeta este del agua, de las olas, que dicen 2 horas aquí son 20 años en la Tierra, creo que era, ¿no? Pues al final lo que están haciendo es un viaje al futuro, ¿no? Pasan 2 horas en ese planeta y cuando salen, si te acuerdas de la peli, van a la nave y ven los vídeos y ven que sus hijos ya son mayores y tal. Han viajado en el tiempo hacia el futuro, ¿no? Sí, entonces, y eso que han estado 2 horas. Exacto, porque ellos están en un punto donde la curvatura del espacio-tiempo es tan grande que su tiempo pasa mucho más lento que fuera de ahí. Vale, entonces, por este mismo motivo, una vida inteligente en otro planeta podría tener un espacio-tiempo totalmente distinto al nuestro. Sí, podría ser perfectamente factible. Y esto es otra variable, además, que hay que meter para
para el caso de la vida en otros planetas, que no tienen la misma gravedad que nosotros tenemos. Entonces, si esa vida extraterrestre viniese aquí, se adaptaría a nuestro tiempo, no al que proviene. Entonces, si está en otro tiempo allí, también haría cambios de tiempo, tanto hacia adelante como quedarse más retrasado. Exacto. O a lo mejor pasa, claro, que todavía no han llegado porque no están lo suficientemente evolucionados, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que evolucionen. Puede ser también factible. Sí, totalmente. Y lo que también he visto es que si tú pones un espejo a 65 millones de años luz, que yo no sabía, bueno, que al final los millones de años luz es una medida de distancia. De distancia, claro. Es distancia viajando a la velocidad de la luz. Es decir, tú viajas un año a la velocidad de la luz, como es constante, sabemos el valor y sabemos que la velocidad es espacio dividido entre tiempo, ¿no? Pues es una medida de espacio también, porque es constante el valor. Entonces, un año luz pues sería un año viajando a la velocidad de la luz. ¿Por qué no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz? Porque, a ver, podemos decir que nuestro universo es lento. ¿Por qué? Porque nuestro universo tiene acotada la velocidad. Es decir, tiene un valor límite de la velocidad, no puedes pasar de ese valor. No puedes pasar porque, como he dicho antes, te desintegras. Es decir, un objeto que viaja a la velocidad de la luz se supone que no tiene masa. Entonces, solo pueden viajar a la velocidad de la luz partículas como los fotones, que son los que componen la luz, no tienen masa, o algunos otros tipos de partículas ultrarrelativistas, como los positrones, electrones acelerados, que su masa es prácticamente despreciable. Por esa razón, no pueden pasar del límite de la velocidad de la luz. Todo esto viene de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que marca que la velocidad de la luz es la que es porque hizo múltiples experimentos y en todos los experimentos salía que la velocidad de la luz era constante y que lo que cambiaba, de hecho, era o el espacio o el tiempo. Porque, como sabemos, velocidad es igual a espacio partido de tiempo. Si la velocidad es constante, o cambia el espacio o cambia el tiempo para que se mantenga constante. Vale. Entonces, también, según lo que has estado comentando, lo que nosotros vemos ahora cuando vemos el cielo, realmente estamos mirando el pasado. Sí, es así. O sea, tú ahora mismo miras cualquier estrella y estás viendo lo que pasó hace X años luz. Es decir, porque la luz que nos llega de las estrellas ha tenido que viajar una cierta distancia a la velocidad de la luz. Y si ha viajado, por ejemplo, vemos una estrella que está a 4 años luz, la luz que viene de esa estrella ha estado viajando 4 años a la velocidad de la luz hasta llegar hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos viendo la imagen de esa estrella, pero de hace 4 años, ahora mismo. Entonces estamos mirando hacia el pasado. Y si ocurriese una supernova, también tardaríamos muchísimo en verlo. Exacto, tardaríamos en enterarnos. Si explota una supernova a 50 años luz, pues tardaríamos 50 años en ver la explosión de la supernova. ¿Cuánto tarda en nuestro tiempo en morir una estrella? ¿O cada estrella tiene... o por qué muere? ¿Cómo muere? ¿Cuántos años tiene el Sol? Tiene su tiempo de vida cada estrella, ¿vale? Depende también de varios factores como la masa, la cantidad de combustible que tenga la estrella y otros factores como las fuerzas de la gravedad que ejerzan sobre ella, si hay otra estrella junto a ella que le quita material. Hay muchos factores que pueden limitar la vida de una estrella o alargarla. ¿Cuándo muere una estrella? Cuando se le acaba el combustible. Una estrella funciona básicamente con un núcleo que lo que va a hacer es fusionar átomos de helio para transformarlo en otro material. Cuando se acaba ese helio, ¿qué pasa? Se agota el combustible de la estrella. La estrella lo que va a hacer es fusionar átomos en su centro, en su núcleo, para compensar la fuerza de la gravedad. Porque la estrella tiene mucha masa. ¿Qué quiere decir? Que con la fuerza de la gravedad la masa tendría a acumularse toda en el mismo punto, ¿no? O a dispersarse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la masa tiende a acumularse en el mismo punto por la propia gravedad, tiene que compensar esa fuerza de agruparse en el mismo punto con la energía que libera cuando está fusionando átomos en el núcleo. Es decir, fusiona átomos en el núcleo para liberar energía y que de esta forma esa energía liberada compense la fuerza de la gravedad y mantenga la estrella cohesionada y que no colapse.
¿Qué es lo que pasa? Cuando se acaba el combustible, ya no hay ninguna fuerza que sostenga la estrella. Es decir, toda la materia colapsa dentro del mismo punto. Y ahí es cuando decimos que se forma una supernova o un agujero negro. Porque la estrella muere. Vale. Y antes de pasar a este punto de supernova o agujero negro, ¿cómo nace una estrella? A ver, una estrella nace pues de nubes de gas muy frío. Es decir, se acumula gas que es bastante frío, está a muy bajas temperaturas. Esas nubes se fragmentan y tiene que superar un límite de masa que está establecido. Cuando supera ese límite de masa, colapsa esa nube y se forma lo que viene siendo la estrella. Se activa el núcleo y ya empieza a fusionar los átomos y empieza a vivir la estrella. Pero no siempre tiene el mismo tamaño. No, porque eso depende también de cómo se ha formado la estrella, de la cantidad de masa que tenía al principio, porque todas las nubes no tienen la misma masa, todas esas nubes de gas molecular frío. Entonces, hay algunas nubes con mayor masa y otras con menos, pues va a determinar luego el tamaño de la estrella. ¿Y el Sol o cualquier estrella se hace cada vez más pequeño, se reduce o se hace cada vez más grande? Lo que nos dice la ciencia es que se va expandiendo, ¿vale? Porque al final el combustible se va agotando, va convirtiendo átomos en otros tipos de átomos y al final la fuerza, digamos, que es menor y se va a ir expandiendo hasta que al final pues reviente. O en otros casos también no hay la fuerza suficiente, no hay la masa suficiente para que, digamos, se produzca esa supernova porque no hay, digamos, combustible suficiente, no se transforma en otros átomos y lo que desemboca es en una enana blanca o una enana marrón, ¿vale? Entonces es una mini estrella que ya simplemente pues no tiene nada de combustible. Vale, y tú me has dicho que justamente cuando ya hemos visto que nace, que vive y ahora cuando muere, que puede haber dos posibilidades, ¿no? No tiene que haber por qué haber una y luego causalmente la otra. Exacto, las posibilidades lo determina la masa. Si la masa no va a ser lo suficientemente grande, si no va a tener el suficiente combustible la estrella, pues al final se va a transformar en una enana y no va a tener nada de combustible. Si el combustible es suficiente, la estrella es suficientemente grande, se concentra, como te he dicho antes, todo en la masa en el mismo punto, se produce una explosión, que es lo que denominamos supernova, o incluso podría producirse un agujero negro. Un agujero negro que es concentración de masa, un montón de masa en un punto pequeño del espacio. ¿Recuerdas que te he dicho antes que el espacio-tiempo es una malla que se va curvando al poner masa sobre ella? Si concentras tanta masa en un punto tan pequeño, la malla se va a hundir tanto que prácticamente va a destrozar el espacio-tiempo en esa parte. Quiere decir que ese agujero negro que se forma, pues todo lo que pase del horizonte de sucesos no va a salir de ahí. Es decir, no va a escapar ni siquiera la luz. Todo va a ir hacia ese agujero. ¿Y qué ocurre ahí dentro? ¿Hay alguna forma? ¿Se acaba? ¿Un agujero negro alguna vez termina? Eso no lo sabemos hasta ahora, porque lo que conocemos hasta hoy en día es lo que pasa hasta el horizonte de sucesos. Es decir, el límite del agujero negro. Lo que hay dentro todavía no lo sabemos, porque como bien he dicho antes, la luz no escapa de él. Cuando una vez pasa el horizonte de sucesos ya no puede escapar de la luz, entonces no podemos saber qué está ocurriendo dentro. ¿Y qué pasa qué se sabe si una persona cae ahí dentro? ¿Qué ocurriría? Pues básicamente lo que dice la ciencia es que no podría salir de ahí porque la velocidad de escape, es decir, la velocidad que tú tienes que hacer para sacar un cuerpo de ese campo gravitatorio es mayor que la de la luz. Como sabemos, ningún objeto puede ir a velocidad mayor que la de la luz, entonces no escapas de ahí, es imposible que escapes. Se han propuesto las teorías de que se produce un proceso de espaguetización, que quiere decir que tu cuerpo se alargaría tanto que básicamente sería como una especie de cable. Eso es una de las teorías que podría pasar dentro de un agujero negro. Pero ¿serías consciente o te estiraría hasta la muerte o cómo se podría llegar a hacer? Es decir, si fuese un astronauta con material capacitado para entrar ahí dentro, ¿me estiraría pero seguiría viviendo o qué pasaría? A ver, el proceso de espaguetización yo creo que te mataría.
¿vale? Pero como es un supuesto teórico, no sabemos qué va a pasar dentro de un agujero negro. Yo, si tuviera que apostar, diría que moriríamos al pasar a un agujero negro porque las condiciones ahí dentro están completamente fuera de las leyes de la física, no comprendemos bien qué pasa. Entonces, lo más probable es que muriéramos, seguramente. ¿Y qué temperatura hace ahí dentro? Eso tampoco lo sabemos. Ahora mismo el agujero negro es una incógnita, solo sabemos hasta el horizonte de sucesos y a partir de ahí ya no sabemos nada. Es decir, porque se escapa a nuestro entendimiento, no funciona respecto a las leyes de la física. Hay una curvatura tan grande del espacio-tiempo que no existe, digamos, la gravedad convencional que nosotros conocemos, no existe el tiempo como lo conocemos, ni el espacio como lo conocemos. Entonces no podemos predecir qué es lo que sucede ahí. Vale, y si yo entrase dentro de un agujero negro, ¿qué tiempo tendría yo con respecto al tiempo de la Tierra? Pues a ver, como he dicho antes, cuanto mayor sea el campo gravitatorio, más lento pasa el tiempo para ti. Teóricamente, en un agujero negro, al haber masa infinita concentrada en un punto, el campo gravitatorio también sería tan grande que se supone que el tiempo para ti se tendría que detener sobre el papel. Entonces, sería una movida bastante grande, ¿sí? ¿No? Ostras. O sea, se me detendría el tiempo y para vosotros a lo mejor pasa una eternidad. Exacto, nosotros podríamos decir congelado. ¿Vale? Entonces, o sea, completamente parado, sin moverte, porque para ti el tiempo está detenido, para nosotros está pasando y se supone que te tendríamos que ver congelado. Vale. Entonces, según esta hipótesis, los agujeros negros, si el tiempo se para, van a perdurar durante toda la eternidad, durante toda la existencia del universo, ¿no? Exacto. Los agujeros negros hasta ahora no se ha demostrado que mueran. O sea que técnicamente están ahí y no sabemos qué ocurre con ellos. Vale, entonces, si los agujeros negros vienen de estrellas, las estrellas sí que se crean, pero los agujeros negros no se destruyen, llegaría un momento en el que habría tantos agujeros negros que uno podría absorber a otro y al final el universo entero colapsaría. No, porque esto no sucede así, porque al final, digamos que la fuerza que hacen entre ellos se puede llegar a compensar. Además, si tú no pasas del determinado horizonte de sucesos, no tiene por qué atraerte tanto el agujero negro. Simplemente orbitarías alrededor de él como si fueras una estrella normal, ¿no? Como están ahora los planetas alrededor del Sol, pues tú orbitarías el agujero negro, ¿vale? Si pasas el horizonte de sucesos, ahí ya sí que no tienes escapatoria, ahí ya sí que te absorbe y no puedes escapar de él. ¿Cómo de grande es un agujero negro? Pues a ver, en realidad son bastante pequeños. Porque, como te he dicho, es masa infinita concentrada en un punto muy, muy pequeño del universo. Lo que pasa es que todo lo que genera alrededor de sí genera un disco de acreción, que es un montón de materiales que están orbitando alrededor del agujero negro. Eso ya sí que es un entorno mucho más amplio y sí que puede tener, digamos, miles y miles de kilómetros. Entonces, sí que puede ser, digamos, grande todo el entorno del agujero negro. ¿Y un agujero promedio podría tener en la distancia que tiene el planeta Tierra? ¿Suele ser más grande o cómo suele ser de tamaño? A ver, hay agujeros negros de distintos tamaños, pero sí que podría haber un agujero negro del tamaño de la Tierra. Sería factible. Pero ya, como te he dicho antes, puede haber desde agujeros negros muy, muy pequeños, es decir, del tamaño, yo que sé, de este ratón, que un montón de masa concentrada en ese punto genera un agujero negro, como, yo que sé, un agujero negro del tamaño del Sol o de la Tierra. Y si, por ejemplo, este rotulador fuese un agujero negro, ¿qué poder de atracción tendría sobre mí? ¿O como yo soy una masa muchísimo más grande, no me sentiría atraído? A ver, si hubiera un agujero negro en el digamos, rotulador, la masa que tendría ahora mismo ese rotulador sería infinita. Es decir, el poder de atracción que tendría sobre ti también sería infinito y te llevaría, vamos, te arrastraría, sí. Pero ¿cómo puede ser infinito la masa que hay en un agujero negro? Porque al final esto es un proceso, digamos, de retroalimentación. Como te he dicho antes, la estrella colapsa, toda la masa, un montón de la masa se concentra en el mismo punto y al final se va aglutinando en un punto que a lo mejor estamos hablando del tamaño de un átomo, se aglutina toda la masa de una estrella. Entonces decimos que tiende a infinito. No es infinito en verdad, pero tiende a infinito.
Entonces, de esa forma se produce una rotura, digamos, del espacio-tiempo en ese punto y se genera el agujero negro. Pero la cantidad de energía que tiene que haber ahí dentro es indecente. Pues eso, tendiendo a infinito. Energía gravitatoria, vamos, la que quieras. Madre mía, es que me parece tan fuerte todo esto. Y vale, entonces tenemos aquí lo que es el agujero negro y la supernova. Dentro de un futuro, cuando el Sol colapse, ¿se llevaría a la Tierra? Sí. O sea, si el Sol colapsara, básicamente el sistema solar no tendría solución, el resto de planetas. Porque, ¿Hasta dónde llegaría? Pues a ver, llegaría probablemente hasta aquí, pero es que ya no es solo la supernova, es que si quitas al Sol, el resto de planetas, ¿dónde va a orbitar? Se desperdigarían, digamos, o se congelarían, de hecho, porque ya no está el Sol, no habría ninguna fuente de calentamiento de esos planetas y básicamente sería fatídico el resultado, moriríamos todos. De eso no hay duda. Y oye, yo he visto que hay algunas teorías, no sé si lo has visto, que dicen que si tiras bombas atómicas en Marte, que se podría llegar a colonizar en un futuro si se derriten las cosas y se crean mares. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? A ver, pues yo la verdad es que no he oído mucho de esas teorías, pero a ver, sobre el papel, lanzar bombas nucleares yo creo que haría más inhóspito, ¿no?, el terreno. Pero sí que a lo mejor hay algún efecto, digamos, en la atmósfera que tenga Marte para hacerlo menos hostil para el ser humano. Entonces igual sí que podría ser factible. Como te digo, no he oído hablar de las teorías, entonces no puedo decirte ahora mismo, pero... Sí, pues lo que se ha visto es que, como en la parte de arriba y de abajo de Marte está congelado, que era tirar bombas nucleares para hacer que la atmósfera fuese un poquito más caliente en ese aspecto, ¿no? Y como que se derritan y que se creasen mares, porque creo que Marte en un pasado tuvo océanos, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo, de hecho, lo que se baraja es que Marte en su momento tuvo ríos y mares, porque hay cierta evidencia científica que ha encontrado debajo de la superficie como reservas de agua, de un agua muy, muy primigenia, ¿no? Digamos, ya no estaba en estado líquido. Pero sí que podría ser que hubiera una especie de microorganismos dentro de ese agua. Todavía no sé si se ha demostrado, creo que no, pero sí que hay fuertes indicios de que podría haber ciertos microorganismos escondidos debajo de esa superficie. Entonces puede confirmar que en un pasado Marte tuvo agua, tuvo mares y ríos. ¿Y cuánto tiempo crees que le falta al ser humano promedio para llegar a colonizar Marte? Bueno, yo creo que esto puede llevarnos unos cuantos años. Yo creo que dentro de 20 años ya deberíamos poder tener algunas bases en Marte que fueran funcionales. Y no te digo ya de seres humanos, sino dirigidas a lo mejor por robots que estuvieran mecanizadas y automatizadas y dirigidas desde bases desde la Tierra. Yo creo que eso dentro de 20 años sí que va a suceder y que ciertas bases se van a asentar sobre Marte. Madre mía. Ostras, es que me parece tan impactante todo lo relacionado con Marte y el poder colonizar otros planetas partiendo de esta base, ¿no? Incluso Sí. se había observado en otras galaxias, otros planetas con condiciones parecidas a las de la Tierra y que a lo mejor se podría hacer lo que tú has comentado de ir en una nave y vivir durante varias generaciones, o también está luego el tema de criogenizar a las personas. Sí, eso, bueno, ahora mismo es más ciencia ficción que otra cosa, pero sí que si diéramos con la tecla y pudiéramos congelar a la persona, congelar sus constantes vitales y mantenerla viva durante el viaje, pues podría ser una vía, ¿no?, de hacer un viaje hacia puntos que están muy lejanos en nuestra galaxia. Y hablando ahora volviendo otra vez al tema del multiverso, ¿cómo ves esa posibilidad real? ¿Y podría llegar a ser el mundo actual una simulación y que todo esto sea un conjunto de simulaciones también? Sí, o sea, por poder puede ser. Ahora mismo, como no sabemos nada, porque es que ya te digo que lo que sabemos no es ni
ni un 5% de lo que podríamos saber. No sabemos ni qué es la materia oscura, no sabemos ni qué es la energía oscura, no sabemos ahora mismo ni cómo se originaron, no sabemos lo que pasó instantes después del Big Bang. Es decir, tenemos un conocimiento ahora mismo muy limitado. Lo que pasa es que simplemente tenemos teorías sobre el papel, como la del multiverso, como la del universo infinito, como la de universo primigenio que se transforma en este universo que nosotros conocemos, que son teorías hasta ahora, pues eso, muy matemáticas sobre el papel, muchos cálculos, pero lo que tangibles en la realidad no tenemos nada ahora mismo. Entonces, puede ser que sea una simulación, puede ser que sea un multiverso, pero hasta ahora no tenemos ninguna prueba física que nos lo demuestre. Entonces, yo creo que perfectamente puede ser factible, porque yo, como científico, no descarto nada hasta que no haya unas pruebas, digamos, concluyentes de que eso es así. Y por esa razón, pues yo creo que no lo podemos descartar. Puede ser que exista el multiverso, pero hasta ahora no tenemos pruebas. ¿Y qué condiciones tendría que pasar para que viviésemos efectivamente una simulación? Pues a ver, condiciones de simulación, pues es que yo creo que no nos daríamos cuenta de ello. Porque tú ahora mismo, aunque esto estuviera todo programado, digamos, todo lo que nos rodea, ¿cómo te das cuenta tú de que está esto programado? Porque un personaje dentro de un videojuego no se da cuenta él de que está dentro de un videojuego, ¿no? Pero, ¿y si la simulación se ha hecho tan realista? Es decir, ¿y si nosotros nos hemos hecho tan inteligentes con el paso de los años que hemos desarrollado esa inteligencia para saber que estamos realmente dentro de un videojuego? ¿O de una simulación? Eso podría ser factible, sí, pero ya ahí entramos en terreno de nuevo de la ciencia ficción y de, pues, por ejemplo, películas pues como Matrix, ¿no? Que al final vivían todos en una simulación y estaban siendo colonizados por extraterrestres. Pues podría ser factible, la verdad, no digo que no, pero como he dicho, tendrá que haber evidencias científicas que lo demuestren. Y encontrarlas pues va a ser muy complicado. Pues por eso hay muchas líneas de investigación en la física teórica pues que dedican toda su vida a investigar sobre esto y a obtener resultados. ¿Y hay alguna teoría que a ti te horrorice? Bueno, sí, hay bastantes, de hecho. Pues, la teoría creo que se llamaba, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, creo que era del bosque oscuro o algo así, ¿no? Que decía que no interactuamos ahora mismo con ninguna civilización porque todas las civilizaciones se han matado entre ellas. Es decir, que somos los únicos supervivientes ahora mismo de nuestra galaxia o del espacio que conocemos hasta ahora mismo. Entonces, esa teoría, la verdad es que es un poco, mete miedo, ¿no? De decir, bueno, se han ido aniquilando todos entre ellos. ¿Qué pasa si nosotros también nos aniquilamos entre nosotros, no? ¿Pero porque ¿se han aniquilado ellos mismos o ellos entre mismos, planetas? Sí. Es la teoría que dice de una civilización llega hasta X punto de desarrollo y a pasar ese punto de desarrollo es como un filtro, ¿vale? Ese punto de desarrollo hace que la civilización genere una tecnología tan grande que se aniquilen entre ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros puede ser que no hayamos llegado a ese punto todavía o que hayamos pasado ese punto y seamos los únicos supervivientes que quedan de los cercanos. ¿Y ese punto quiere decir que sería inevitable la destrucción? Exacto, que se aniquilan entre ellos por guerras, por lo que sea, por hambre, o, bueno, vete tú a saber. Y que no, a partir de ese punto, cualquier civilización se extingue y como no tenemos ninguno alrededor, pues somos los únicos supervivientes. O es que no hemos llegado a ese punto todavía y vamos a morir en algún momento todos. Pero entonces, según la teoría del bosque oscuro, si conociésemos a una civilización, estaríamos abocados a la destrucción porque ellos nos querrían matar o a lo mejor seríamos supervivientes los dos. Exacto, pues esto al final es como, ¿no? El cazador en el bosque, ¿no? Si no matas a la fiera, te mata ella a ti, ¿ves? Pues una lucha, ¿no? Entre civilizaciones, pues puede ser, sí. Y la verdad es que es bastante aterrorizante, sí. Sí, la verdad es que da bastante miedo, sí. Y tú, por ejemplo, ¿no te has planteado tu propia existencia con esto de la astrofísica? Ver que somos un punto tan distante dentro de lo que es el gran espacio-tiempo y este universo. Uno, podemos ser una mota de polvo insignificante, o dos, podemos ser los más especiales del universo. Hay dos vertientes. ¿Tú cómo te identificas o cómo sois vosotros los astrofísicos? ¿Tenéis este tipo de pensamientos? A ver,
yo he tenido bastantes cambios de opinión, digamos, a lo largo de mi carrera y sí que es verdad que al principio pensaba pues que éramos insignificantes, ¿no? Motas de polvo en un universo inmenso, que no teníamos prácticamente nada que ver aquí porque con la inmensidad del universo pues ya miras tú qué importancia tenemos nosotros aquí. Nada, pero sí que me he dado cuenta a lo largo del tiempo de que si te paras a pensar las condiciones que se produce el universo para que haya vida, para que se desarrolle vida y además vida inteligente, son muy específicas, es decir, son un muy bajo porcentaje. Podemos estar hablando de que somos un milagro de la naturaleza. Entonces, de esa forma podemos decir que somos bastante especiales en el universo y yo es ahora mismo lo que pienso en este momento, que el ser humano y todos los animales que tenemos hoy en día en el planeta y demás, pues es el resultado de un milagro de la naturaleza. Se han dado perfectas condiciones para que se produzca un planeta con una atmósfera determinada a la distancia adecuada a la estrella para que se produzca vida y que además esta vida haya desarrollado inteligencia, que es ya el siguiente nivel. Entonces yo creo que por esa razón pues somos muy pequeños, somos insignificantes en el universo, pero dentro de esa insignificancia, dentro de esa pequeñez, somos muy especiales. Entonces creo que por esa razón que el ser humano es un milagro de la naturaleza. Hablando de este milagro, ¿no? Yo te sacaría ahora mismo el tema de Dios y de la fe. ¿Cómo compaginarías tú el ser astrofísico con la creencia cristiana o de un ser superior como sería Dios? Pues a ver, es algo que sí que me ha preguntado mucha gente a lo largo de mi vida, ¿no? De cómo llevas tú lo de ser físico, de ser científico con creer en Dios, ¿no? Porque yo además me considero bastante creyente, soy un hombre muy espiritual y yo creo que es perfectamente compaginable. O sea, tú puedes creer en la ciencia, tú puedes... bueno, de hecho, debes creer en la ciencia porque la ciencia es la realidad, es lo que rige ahora mismo el mundo y lo ha regido siempre, pero es perfectamente compaginable con creer en Dios porque no es una cosa excluyente de la otra. Es decir, hasta que la ciencia no me demuestre que Dios no existe, que me muestre evidencias científicas siguiendo el proceso científico de que Dios no existe, pruebas concluyentes, yo voy a seguir pensando que Dios es perfectamente factible, que puede existir y que digamos que ha podido perfectamente crear este universo, ¿no? Porque nosotros sabemos que se ha producido por el Big Bang, ¿no? Pero como te he dicho antes, no sabemos lo que sucede instantes siquiera después del Big Bang, ¿sabes? O sea, no sabemos lo que sucede en los segundos después del Big Bang. Pues si no sabemos ni siquiera lo que sucede segundos después, ¿cómo vamos a saber lo que sucede antes? Es imposible. Es decir, es perfectamente plausible la existencia de un ente superior que haya producido este universo y que haya sido, digamos, la mecha de ese Big Bang. Puede ser perfectamente factible, como no lo sabemos hasta ahora a ciencia cierta, pues está ahí sobre la mesa esa posibilidad y no se puede refutar ahora mismo. ¿Hay alguna prueba que haya hecho la ciencia o se pueden hacer alguna prueba de esa existencia? ¿O cómo se podría llevar a la práctica esto? Yo creo que hasta ahora no puedes demostrar científicamente, sería imposible, yo creo, la existencia de un ente superior. Pero tampoco puedes demostrar la no existencia de ese ente. Entonces estamos en el campo ya de la fe, es decir, lo que tú creas personalmente es lo que interiorizas, ¿no? Yo hasta ahora por motivos personales y demás de vivencias, pues yo estoy convencido de que Dios existe. Lo que pasa es que no te puedo dar ninguna prueba, digamos, científica de que Dios existe realmente. Eso ya es lo que crea cada uno. Yo en este caso lo creo y creo que es perfectamente compatible con lo que yo conozco, que es las leyes físicas del universo. ¿Y cómo has llevado esta creencia a lo largo de la carrera y de los estudios astrofísicos? Pues a ver, yo la he llevado bastante bien, porque como te he dicho, siempre he sido bastante creyente. Entonces, no he encontrado nada en la carrera que tú digas, esto va a hacer tambalear las bases de mi fe o cosas así. No, porque yo ya sabía muy bien qué es lo que íbamos a ver. O sea, las leyes físicas pues van a explicar al final el universo, van a explicar la faceta, digamos, material del universo. Pero tú no puedes explicar la faceta, digamos,
más espiritual. Eso, como al final no es tangible, no se va a regir por las leyes físicas. Entonces ahí entramos en otro ámbito totalmente distinto, que ya no es la ciencia, que, como he dicho, ya pasa a ser la creencia personal de cada uno y cómo ve el mundo desde ese ámbito. Vale. Es que eso me parece curioso porque sí que es verdad que hay muchos aspectos de la ciencia, ¿no?, que están totalmente contrapuestos. Y tú aquí me has dicho que por ejemplo, si no se demuestra lo contrario, la hipótesis de que Dios existe es veraz o se puede tomar como cierta. ¿Cómo veis? No he dicho que sea veraz, he dicho que es plausible. Es decir, vale, dentro de la estadística es posible que exista, ¿vale? No sabemos a ciencia cierta si es verdad o no, pero dentro de las posibilidades está ahí. Entonces, puede ser perfectamente factible, como puede no serlo. Ya esto, como he dicho, es lo que crea cada uno. Y además, cada vez que he estudiado, me he adentrado más en la física, sí que he ido pensando más en la existencia de Dios y he estado convenciéndome más cada vez. Porque si tú llegas ya a un cierto nivel de la física, por ejemplo, de la física de partículas o de la cosmología para ciertas constantes, tú ves que esos números que permiten la vida en este caso, o que el universo exista tal y como es, son tan perfectos y tan improbables estadísticamente de que hubiera ocurrido eso así, que yo creo que tiene que haber sido diseñado por un ente superior que ha modelado a su antojo como ha querido y ha puesto exactamente los números que él quería para hacer que todo funcionara tal y como funciona ahora mismo. Entonces, esa es mi opinión personal. Yo entiendo que puede haber muchos científicos que digan que piensen que estoy diciendo una barbaridad o cualquier otra cosa, pero en mi opinión es así. Entonces, yo creo que al final la perfección de la naturaleza tiene que venir de algo. La belleza, digamos, de la naturaleza viene de algo, viene de un ente superior que sabe valorar esa belleza y la ha plasmado en el universo que conocemos hoy en día nosotros. ¿Crees que ese Dios está en todo el universo? Hombre, yo creo que sí, porque si al final ha creado ese universo, debe ser omnipotente en este universo, por esto que lo ha creado él. Si tú creas, tú creas un videojuego, ¿no? Lo programas tú, pues tú eres capaz de manejar lo que quieras en ese videojuego, ¿no? Cambias una característica del juego y se mueve diferente el personaje, ¿no? Puede volar si le dices tú. Es decir, lo diseñas a tu antojo. Pues en este caso, si Dios ha creado este universo, debería poder también cambiar todo lo que quisiera de este universo y estar, digamos, ser un ente omnipotente dentro de él. ¿Qué es un Dios? Pues un Dios es un ente, como he dicho, externo a este universo, que es todopoderoso, puede cambiar cualquier variable de este universo, puede hacer lo que quiera, y además podemos decir que conoce todo lo que sucede a lo largo de ese universo, ¿no? Puesto que es creación suya. Es decir, omnipotente y omnipresente. ¿Y Dios es bueno? Eso ya es un debate también teológico, pero yo quiero pensar que sí, Dios es bueno, porque si existe, digamos, el mal ahora mismo en el universo, porque vemos que existe el mal, ¿no? Hay malos sucesos, hay desgracias, pues yo creo que al final lo que pasa es que ese mal existe como, digamos, una contraposición al bien. Es decir, el bien no existiría si no existe el mal. Si tú no haces algo malo, no sabes que algo es bueno, porque es lo contrario, ¿no? Lo malo. Entonces, si todo fuera bueno, no sabríamos diferenciar una cosa de la otra y no sabríamos qué es el bien. Por esa razón, yo creo que Dios es bueno y al final lo que quiere es valorar esa justicia o esa virtud de lo bueno. Y por esa razón yo creo que estamos hablando de un ente que valora los buenos valores. Y según las teorías de las simulaciones, si el programador informático que ha hecho o que ha diseñado nuestra simulación sería el Dios, sería considerado el Dios de nuestro universo. Sí, perfectamente, podría ser, sí. Porque de hecho, es lo que te he dicho antes, de un creador de un videojuego, tú ahora mismo, si manejas el videojuego, serías considerado Dios para los personajes dentro del videojuego, puesto que puedes cambiar cualquier variable de sus vidas. Es decir, eres omnipotente para ellos, es todopoderoso.
¿Y cómo te mueve a ti la fe? Pues a ver, yo creo que la fe a mí pues me mueve a ser mejor persona, sobre todo. O sea, al final como que da sentido a mi vida, ¿sabes? Es decir, yo estoy aquí por algo, es decir, soy una creación y una creación bella, digamos, de Dios, es decir, tengo ese sentido a mi vida, ¿no? Y ya lo aplico para darle ese sentido haciendo buenas acciones, es decir, me lleva a ser mejor, me lleva a evolucionar y a desarrollar. ¿Cómo sabes que cada dios de cada religión es el bueno? Por ejemplo, ¿cómo sabían los vikingos en su época que Odín o Zeus o Thor, bueno, Zeus es griego, que cada uno era su dios? Bueno, esto al final luego ya viene del sentido de pertenencia cultural que tiene ya cada persona, es decir, los vikingos fueron educados, digamos, en su cultura, en sus dioses, y al final ellos creían dentro de su interior que esos dioses eran sus propios, ¿no? Que existían de verdad y tal. Eso al final viene dentro del sentido ya que tengamos cada uno de cómo sea nuestra fe, y digamos que a lo mejor esas personas pues habían tenido vivencias que les habían llevado a pensar de que esos entes eran los reales, y bueno, no te puedo decir ahora mismo, como yo aplico el método científico, no te puedo decir que un dios sea el correcto u otro sea el correcto, no podemos deducirlo ahora mismo, eso ya es lo que crea cada uno. Yo, en base a mi experiencia personal, como te comento, pues yo creo que el dios cristiano sería el que existiría para mí en este caso, ¿no? Porque yo al final, pues, digamos, todas las evidencias que he visto a lo largo de, si te paras a leer las escrituras y además investigas históricamente, digamos, dejando a un lado la Biblia, ¿no? Te paras a investigar históricamente, pues puedes ver que el mayor milagro que aparece a lo mejor dentro de la Biblia no es literalmente lo que pone de milagros que haya hecho Jesús y tal, ¿no? Es que una religión como la cristiana, que se fundamenta en una persona ajusticiada por el Imperio Romano, pues pase de un ajusticiamiento hacia esa persona por el propio Imperio Romano a dentro de unos años ser el dios de ese imperio, pues es bastante curioso. Podemos decir que es un milagro en sí, ¿no? O sea, que se haya expandido tanto esa religión sin utilizar la violencia para expandirse, porque en sus inicios no utilizó en ningún momento nada de violencia, ni conquistó, ni nada. Se expandió, digamos, de forma completamente natural. Entonces, para mí eso ya es un milagro en sí. Pero también te estoy hablando de esto sin ser yo historiador ni nada. Entonces no te puedo decir que te hablo de base a mi opinión personal, a mis vivencias personales, y ya los historiadores pues que opinen según a sus estudios y tal. Pero yo te digo ahora mismo lo que pienso. ¿Crees en la existencia de Dios y también crees en la existencia de Jesús y María? Pues sí. O sea, a ver, yo como católico claramente creo en la existencia de Jesús, de María y de Dios, el Dios de la Santísima Trinidad, ¿no? Que como profesamos los católicos, pues sí, pues es ese que creo, pero más que todo es pues por cómo me he educado y tal, y en base a las experiencias que yo he tenido, pues sí que yo creo en eso. Vale, ¿y me puedes explicar cómo se escribió la Biblia? ¿Qué condiciones hubo? ¿Qué pasó? ¿Que estaban a mucha distancia? ¿O cómo llegó a surgir la Biblia como tal? Pues a ver, como te he comentado antes, que antes de todo no soy historiador, entonces lo que voy a comentar no sé si a ciencia cierta ocurrió tal y como lo voy a comentar, pero en un principio pues la vida de Jesús transcurre, ¿no? Reúne seguidores y al final es ajusticiado por el Imperio Romano, ¿no? Sobre el papel, ¿vale? Pero ¿qué pasa luego? Se produce lo que decimos, este milagro, ¿no? De que muere ajusticiado y sus seguidores se multiplican en ese proceso. Pues al final es que se generó una comunidad, digamos, dentro de esos seguidores, de los apóstoles, y se fueron expandiendo pues a lo largo de todo el mar Mediterráneo, fueron haciendo misiones y digamos expandiendo su mensaje a lo largo de las distintas colonias del mar Mediterráneo, y caló bastante bien. De hecho, al principio
no tanto, pero luego ya sí que con el paso de los siglos, en el siglo II ya sí que va, digamos, avanzando. Entonces, hasta la culminación total, que es en el siglo III, ya había una masa tan grande de cristianos que al emperador Constantino no le quedó otra que declararla como religión oficial ya del Imperio Romano. Pero sí que es curiosa la historia porque es básicamente, digamos que el mensaje de Jesús no es aceptado del todo dentro de la comunidad judía, entonces a sus seguidores no les queda otra que salir fuera y, digamos, evangelizar a los paganos. Los paganos eran las personas que no eran judías, creían en los dioses paganos del Imperio Romano o de los griegos. Pues al final, donde verdaderamente caló ese mensaje fue en esas personas y fueron las que desarrollarían lo que luego vendría a ser la Iglesia. Vale. Y ya para acabar, me gustaría que le dijeses un mensaje al Pablo de hace 10 años y un mensaje al Pablo de dentro de 10 años. Bueno, pues el mensaje que tengo que decirle al Pablo de hace 10 años es pues que yo creo que lo consiguió, ¿no? Que lo que quería, que era estudiar física, ser astrofísico, comprender mejor el universo dentro de lo que era capaz. Y al Pablo de dentro de 10 años pues le diría que siga trabajando, que siga adelante y que trate sobre todo de cumplir sus sueños, porque todavía me queda por cumplir.